Iniciamos el desarrollo de la unidad 6 del curso Preparación y Análisis de Información Financiera, y esta unidad se refiere principalmente a los diferentes criterios que se emplean para preparar los estados financieros. La unidad 6 entonces se va a referir a cubrir todos los temas que tengan que ver con la elaboración de los estados financieros. Nos vamos a enfocar principalmente a los estados financieros que se emiten para usuarios externos, los cuales tienen más requisitos que los que se preparan internamente. La intención es que ustedes, al cubrir esta unidad, pues tengan una idea bastante completa de lo que implica cada uno de los reportes, el juego completo y para qué se pueden emplear. Los objetivos generales de la unidad van a ser entonces que el estudiante conozca a mayor profundidad lo que son los estados financieros y cómo los puede consultar cuando esté evaluando tanto el desempeño como la situación financiera de una empresa. A nivel específico, pues que el estudiante conozca qué requisitos se requieren para preparar un juego adecuado de estados financieros, qué normas contables se puede usar, que conozca el contenido mínimo de cada uno de los reportes y que en su momento pues tenga una idea de cómo lo pueden auxiliar los estados financieros para resolver la problemática. El temario que vamos a desarrollar en esta unidad 6 está constituido por los siguientes temas. Vamos a hablar de lo que son las normas contables, vamos a hablar de la descripción y formato de cada uno de los estados financieros, de las relaciones que hay entre los estados financieros. Vamos también a platicar de lo que es el informe del auditor externo, el dictamen fiscal que se usa en Guatemala, de lo que es un informe anual y de lo que es la ley SOX. Iniciando entonces con lo que son las normas contables que aplican a la elaboración de los estados financieros, podemos comentar que conforme la legislación de Guatemala, los estados financieros deben de elaborarse conforme a principios de contabilidad generalmente aceptados. En este caso son unas normas bastante generales y que el cumplimiento de estas normas pues lo que busca es que los estados financieros presenten de una forma razonable la información financiera de las empresas. En Guatemala la normativa principal está en el Código de Comercio. El Código de Comercio no tiene ningún reglamento específico. A nivel técnico, tenemos un colegio de contadores públicos que vela por el cumplimiento de la normativa. También tenemos un instituto de contadores públicos que es una entidad técnica que también se encarga de promover el uso de la normativa contable. A nivel internacional, existen las normas internacionales de información financiera que son emitidas por un organismo internacional con sede en Londres que está empujando que a nivel internacional pues haya una normativa general. A nivel técnico en Guatemala, el brazo administrativo de la legislación comercial es el registro mercantil, que es una entidad que principalmente le reporta al Ministerio de Economía. En cuanto a la normativa contable internacional, ya lo mencionamos en una unidad anterior, esta normativa internacional que pues inició hace bastantes años, pero la que está vigente inició en los años, a principios del año 2000, está separada en dos grandes categorías o agrupaciones. Una normativa que aplica a las pequeñas y medianas empresas, es decir, empresas que no cotizan en bolsa. El cuerpo de esta normativa está incluido en más o menos 35 normas y está una normativa que se le llama normativa completa, plena o full,
y esta está emitida principalmente para aquellas empresas que cotizan en bolsa o que eh, venden títulos al público. Esta normativa está constituida en términos generales por 41 normas y estas normas pues están en continua revisión para irlas adecuando a las necesidades vigentes de las empresas. Por otro lado, tenemos la normativa de los Estados Unidos que le llamamos US GAAP. Esta normativa es emitida en conjunto en Estados Unidos por una serie de cuerpos técnicos relacionados con temas contables, como son el FABS, la SEC, que es la entidad que supervisa a los emisores de títulos, el Instituto de Contadores Públicos de los Estados Unidos y otra serie de entidades técnicas. Ellos se encargan de ir velando porque la normativa contable vigente en Estados Unidos pues funcione, esté en continua modernización. Y un tema interesante es que en el año 2002, específicamente un acuerdo que se le llama de Norwalk, el FABS, que es digamos la entidad rectora en Estados Unidos de la normativa contable, se puso de acuerdo con el comité que administra la normativa contable internacional y se pusieron de acuerdo en que ambos cuerpos iban a poner su mejor intención para lograr una convergencia en el menor periodo posible. Convergencia implica una unión de ambas normativas para que en el futuro ya no predominen tantas normas contables principales, sino que haya una sola normativa. La convergencia va en camino y han puesto algunos plazos para que se complete, pero por X o Y razón no se han cumplido y sigue en camino, pero prácticamente muchos personeros importantes de estos temas en Estados Unidos están totalmente de acuerdo en que existe esa normativa única y los cuerpos técnicos de Estados Unidos pues han cedido bastante espacio a la normativa internacional. Queremos aclarar que en Guatemala, en el mapa que publica la entidad que emite las normas contables internacionales, aparece ya como adscrito a la normativa, pero hay un acuerdo o una resolución de la Corte de Constitucionalidad del año 2010-2011 que dejó sin efecto en Guatemala la vigencia de esta normativa y lo que está pendiente es hacer una modificación al Código de Comercio para que ahí aparezca ya más específicamente la normativa y ya tenga, digamos, una vigencia local obligatoria. De momento es como opcional, aunque creemos que es conveniente para nosotros los estudiosos de la contabilidad, pues irnos subiendo a este bus de la normativa contable internacional. Si trabajamos para una empresa que cotiza en bolsa, pues a las normas plenas. Y si trabajamos para una empresa que no cotiza en bolsa, para las normas para pymes. También queremos aclarar que el objetivo de cubrir este tema en el curso no es para hacernos expertos en normas contables, sino para que tengamos una idea bastante profunda de que ahí están, que son importantes y que prácticamente está normado todo. Y en su momento es cuestión de ir investigando para en el momento que en Guatemala se vuelva esto obligatorio, pues prácticamente habrá que dar una serie de pasos en las empresas para implantar las normas. O sea, no es fácil. En el país que tenemos más cercano y que en su momento deberíamos de ir a ver cómo lo hicieron es Colombia. Ellos allá empezaron hace ya 8 o 10 años y todavía están en proceso, ya avanzaron bastante, pero están en proceso y hubo que modificar leyes y bastantes aspectos que en Guatemala también tocará en su tiempo. A continuación vamos a pasar a describir en términos muy generales lo que son tanto los estados financieros básicos como una idea de su estructura. Los estados financieros básicos, como hemos mencionado antes, son 4. El estado de resultados, el estado de variaciones en el patrimonio neto o simplemente patrimonio, el balance general o estado de situación financiera y el estado de flujos de efectivo.
Por aparte, las normas internacionales de información financiera han requerido también emitir dos reportes, uno que se llama resumen de políticas contables y otro que se llama un resumen de notas aclaratorias a los estados financieros. De esto pues ya hemos mencionado algo antes en algunas unidades, pero hoy lo vamos a cubrir específicamente. El objetivo entonces de los estados financieros es proveer la información a los lectores para que a través de su lectura puedan entender, por un lado, cómo se está desempeñando la empresa y cuál es su situación financiera. A continuación vamos a pasar a describir en términos muy generales lo que son tanto los estados financieros básicos como una idea de su estructura. Los estados financieros básicos, como hemos mencionado antes, son cuatro: el estado de resultados, el estado de variaciones en el patrimonio neto o simplemente patrimonio, el balance general o estado de situación financiera y el estado de flujos de efectivo. Por aparte, las normas internacionales de información financiera han requerido también emitir dos reportes, uno que se llama resumen de políticas contables y otro que se llama un resumen de notas aclaratorias a los estados financieros. De esto pues ya hemos mencionado algo antes en algunas unidades, pero hoy lo vamos a cubrir específicamente. El objetivo entonces de los estados financieros es proveer la información a los lectores para que a través de su lectura puedan entender, por un lado, cómo se está desempeñando la empresa y cuál es su situación financiera. El estado de resultados es entonces un estado que integra el juego de estados financieros, que muestra en forma ordenada y detallada tanto los ingresos como los gastos que la empresa obtuvo en un cierto lapso de tiempo. Tanto los ingresos como los gastos deben de presentarse bajo la base de vengada que hemos comentado anteriormente. Para preparar este reporte hay pues una variedad de normas y formatos, y aquí pues vamos a mostrarles algunos de ellos. Conforme la normativa internacional de información financiera aplicable a las pequeñas y medianas empresas, el estado de resultados se puede presentar bajo diferentes modalidades. Una es mostrar un solo reporte, al cual se le denomina estado de resultados integral, y la otra es presentar dos reportes. En este caso se prepara por un lado un estado de resultados en forma similar a la que hemos estudiado antes, y se le agrega en la parte final aquellos conceptos que están afectando resultados pero que ya fueron registrados previamente. Los gastos bajo esta normativa internacional se pueden presentar por función o por naturaleza. Como indicamos anteriormente, de acuerdo a la normativa internacional de información financiera aplicable a pymes, los gastos se pueden desglosar o bien por naturaleza o por función. El desglose por naturaleza básicamente implica agrupar los gastos, como su nombre lo indica, por naturaleza, por ejemplo, depreciaciones, compra de materiales, costo de transportes, beneficios a empleados, costos de publicidad, y en este caso los conceptos se quedan a nivel general. La otra clasificación de desglose por función es a la que estamos más acostumbrados, porque en este caso los gastos se desglosan como lo hemos visto antes, se separa el costo de ventas, se separan los gastos de operación, identificando los conceptos por función al detalle que creamos conveniente, y finalmente pues calculamos los diferentes niveles de utilidad. En este material de apoyo les presentamos varios formatos correspondientes al estado de resultados. Les mostramos un formato de estado de resultados integrando un estado, integrando dos estados, y también les mostramos dos ejemplos de formatos
de gastos por naturaleza y por función. No nos vamos a poner a ver el detalle en este material de apoyo porque pues es bastante cargado el material, pero les sugerimos a ustedes que pues lo miren con el mayor detalle posible y cuando hagan la tarea que está programada para esta unidad, pues traten de decidirse por alguno de los criterios que hemos estado explicando en este curso para que ustedes ensayen mejor los diferentes estilos que se pueden utilizar. El siguiente reporte que vamos a describir es el estado de variaciones en el patrimonio neto. Este reporte básicamente muestra un resumen de los cambios que ocurrieron en el patrimonio neto, que es la participación de los propietarios en un lapso de tiempo. Ese lapso de tiempo, pues la empresa lo decidirá, podrá ser un mes, un trimestre, un año. A nivel de detalle, básicamente lo que vamos a encontrar en este reporte son los saldos iniciales, los aportes que se hayan efectuado en el periodo, las utilidades que se hayan trasladado a este concepto, los retiros o dividendos que la compañía haya declarado y algún otro concepto que por cuestión de normativa contable haya impactado directamente al patrimonio. Y pues a continuación vamos a ver, como parte integrante de la unidad y de este material de apoyo, les estamos presentando dos formatos de estado de variaciones en el patrimonio neto. Uno de una empresa de propiedad individual, que es el formato más sencillo, y el otro formato corresponde a una sociedad anónima donde, según los diferentes conceptos que se definan en la sección de patrimonio, así será que se analizarán los movimientos que se hayan dado en el periodo. Es decir, que si en el renglón de patrimonio tenemos 5 conceptos específicos, habrá que integrar en este reporte los movimientos de los 5 conceptos más un resumen. El siguiente reporte que integra los estados financieros de una empresa es el estado de situación financiera o balance general. Este reporte entonces es un documento que muestra la situación financiera de una entidad a cierta fecha expresado en cierta moneda. Básicamente el reporte incluye 3 conceptos principales que son activo, pasivo y patrimonio. El activo se define de muchas formas. La definición que estamos incluyendo acá es la que está de alguna forma incluida en la normativa contable internacional y esta indica que el activo es un recurso controlado como resultado de sucesos pasados del que se espera obtener beneficios económicos futuros. El pasivo dice que es una obligación presente de la entidad surgida a raíz de sucesos pasados al vencimiento del cual espera desprenderse de recursos que incorporan beneficios económicos. Y la definición de patrimonio indica que es la parte residual de los activos de la entidad una vez deducidos todos los pasivos. La sección de activo del balance general se desglosa principalmente en 2 grandes rubros. Uno que se denomina activo corriente y otro que se denomina activo no corriente. En el activo corriente se incluyen pues todos aquellos activos que la empresa mantiene para su operación normal y usualmente estamos hablando de efectivo, equivalentes de efectivo, cuentas por cobrar, inventarios, pagos anticipados. En lo que es el activo no corriente, la empresa usualmente va a incluir todos aquellos activos que utiliza para llevar a cabo sus operaciones, en este caso activos que pueden ser tangibles o intangibles y activos que son de larga duración. Acá incluimos terrenos, edificios, maquinaria, vehículos. Como tangibles, como intangibles, pues manejamos franquicias, patentes, derechos, etc. Por otro lado, tenemos la sección de pasivo,
Y en esta sección pues la clasificamos también en secciones de activo, pasivo corriente y pasivo no corriente. En el pasivo corriente vamos a clasificar aquellos compromisos que se vencen en un lapso no mayor a un año. Acá tenemos cuentas por pagar a proveedores, cuentas por pagar por servicios, tenemos pasivos acumulados, tenemos impuestos acumulados, tenemos también la parte del financiamiento bancario que la empresa obtiene que se vence en un periodo menor a un año. Y en el pasivo no corriente tenemos principalmente aquellos compromisos que exceden de un año, usualmente relacionados con financiamiento bancario o bien algún financiamiento obtenido a través de bolsa. Al igual que lo indicado para el estado de resultados, en este material de apoyo les incluimos dos formatos que están incluidos también en el contenido de la unidad de balance general. Uno que le llamamos formato tradicional, es el que estamos muy acostumbrados a usar y ver en Guatemala, es el que estamos usando básicamente en el curso. Y tenemos un formato NIF que pues ustedes denle una mirada, y quien ya esté acostumbrado a estos formatos pues sígalos usando, los formatos NIF, y quien no pues se puede quedar con nuestros formatos tradicionales que funcionan. Y el día que ustedes sepan que en su empresa adoptaron NIF, pues ya ustedes sabrán que hay que cambiar también los formatos de los reportes. El siguiente reporte que estamos incluyendo es el estado de flujos de efectivo. Este reporte contiene los montos de entradas y salidas de efectivo durante un lapso de tiempo en una moneda común, y este lapso de tiempo pues puede cubrir un mes, un trimestre, un año. La clasificación de los movimientos de efectivo usualmente se clasifica en tres categorías: operación, inversión y financiamiento. Y este reporte tiene la característica que en lo que son actividades de operación enlaza el enfoque de base de vengada con el enfoque de base caja o base de efectivo. Para la elaboración del reporte existen dos métodos, uno que se llama directo y otro que se llama indirecto. En relación al estado de flujos de efectivo, a continuación, en una forma breve, vamos a describir las tres categorías de flujos que presenta el reporte. En lo que son actividades de operación, se indica que son las actividades que constituyen la principal fuente de ingresos de la empresa, y estos flujos pues tienen que ver con las transacciones típicas de la empresa, con el comprar, vender, cobrar, pagar. Por otro lado, tenemos las actividades de inversión, que estas están relacionadas con la adquisición y venta de activos de larga duración, inversiones de larga duración, financiamientos, en el caso de los financiamientos lo tenemos para otra categoría. Un ejemplo típico de una actividad de inversión es el pago por la compra de activos no corrientes. En lo que son las actividades de financiamiento, pues son aquellas actividades que dan lugar a cambios en la composición de capital de la empresa y del financiamiento obtenido. Una vez que se ha estructurado este reporte, se obtiene al final un total que se le llama flujo neto total, al cual al sumársele el efectivo inicial, obtenemos el efectivo final. Sin entrar a detalles de la estructura de los reportes, en el material les incluimos también dos ejemplos de estados de flujos de efectivo, uno elaborado bajo método indirecto y otro elaborado bajo método directo. Queremos comentar que los métodos, pues no, la empresa puede adoptar cualquiera de los dos. Se dice que el método más popular es el método indirecto, incluso la forma de elaborar el reporte se hace bastante sencilla, y el método menos popular es el método directo. Pues es interesante en su momento conocer
la estructura de los reportes bajo los dos métodos y en su momento quedarse con la estructura que ustedes crean que les dé más información. Eso ustedes pues lo van a ir decidiendo en el camino sobre cuál de las formas adoptar. Como parte final de lo que son los estados financieros, pues también mencionamos que la normativa financiera internacional exige preparar un resumen de normas contables, un resumen de políticas contables. Como parte final del análisis de lo que son los estados financieros, indicamos que la normativa financiera internacional requiere la preparación de dos reportes, uno que se llama resumen de políticas contables y otro que se llama notas aclaratorias a los estados financieros. Este primer reporte, resumen de políticas contables, como ya indicamos cuando mencionamos qué contenido incluirle a un manual de contabilidad, pues ahí se incluyen los principales criterios sobre los cuales se elaboran los estados financieros, y las notas aclaratorias se preparan para aclarar aquellos conceptos que se considere que no quedan totalmente claros en los estados financieros. Estas notas pues son parte integrante de los estados financieros y en ellas se pretende explicar con mayor detalle diferentes situaciones que están afectando a los estados financieros. La redacción de estas notas pues tiene que ser clara, ordenada y muy bien referenciada. Los estados financieros están relacionados, a veces la relación no se percibe tan fácilmente, en muchos casos depende ya de la experiencia que desarrollemos sobre el análisis de los mismos. Se dice que el reporte principal es el balance general o estado de situación financiera. Incluso si en su momento nos pidieran seleccionar un solo reporte para entender todo lo que pasa en una empresa, pues deberíamos de seleccionar este estado de situación financiera, porque en él se encuentra resumido el resultado del periodo, en él se encuentra resumido el movimiento del patrimonio que tuvo la empresa en un lapso de tiempo, y en él se muestra resumido el movimiento o los saldos que tuvieron las diferentes cuentas de activo y pasivo. Por aparte, el reporte que lo complementa, que no es tan fácil percibirlo en un estado de situación financiera, es el estado de flujos de efectivo, el cual, como ya mencionamos, tiene la característica que concilia la utilidad del base de vengada a base de efectivo. Como punto importante y no integrante de los estados financieros, pero como soporte de ellos, tenemos el informe del auditor externo. En este caso, este informe pues, se requiere prepararlo principalmente en aquellas empresas que cotizan en bolsa o que tienen realmente ya un movimiento bastante alto o que tienen una base de accionistas muy externa. Este informe pues se debe preparar con toda la normativa del caso. Hay una normativa también internacional sobre temas de auditoría y el informe que prepara el auditor pues debe de cumplir con ciertos requisitos también vigentes a partir del año 2015, y en ese informe pues se debe indicar que en opinión del auditor, los estados financieros que están adjuntos pues reflejan la situación financiera de la empresa y los demás conceptos. Esto con un detalle muy específico en la redacción, y si el auditor determinara que no se está cumpliendo con algún aspecto de revelación, debe indicarlo así en el reporte. Igual, entrar en detalle en el contenido de un informe de auditor externo es muy complejo en una presentación como esta,
Así que les dejamos el sugerido de que le den una mirada lo más detallado posible al formato que les incluimos en este material de apoyo. Este informe que estamos dejando acá como evidencia lo tomamos de un artículo publicado por un auditor especializado de México y creemos que está muy bien documentado. Como parte de esta unidad también creímos importante documentar lo que es el contenido de un informe anual. Este documento, que se denomina informe anual, pues es requerido en países avanzados, con bolsas avanzadas desde tiempos inmemoriales, y este informe anual lo que busca es informar a los accionistas de la empresa sobre lo que pasó usualmente en un lapso anterior referido a un año. El informe contiene pues todo tipo de información, contiene información financiera histórica proyectada, contiene información operativa histórica proyectada, y se busca que a través de la lectura pues el inversionista entienda mucho mejor la situación de la empresa. En Estados Unidos, la entidad que exige la elaboración de este informe es la SEC, que es la entidad que supervisa a los emisores de bolsa. Y esta SEC de hace tiempos inmemoriales tiene un subsitio que se llama EDGAR, donde las empresas deben de colocar sus informes anuales. Incluso este lenguaje XBLR se aplica a estos niveles. Este informe las compañías anteriormente lo entregaban en papel. Para darles una idea, el contenido promedio de páginas de este informe es de 120 páginas, y a raíz del crecimiento de Internet en los 95, la SEC estableció este sitio EDGAR para que las empresas pongan ahí sus estados financieros. Con el tiempo las empresas se fueron percatando que también es un mecanismo de divulgación de información, y la mayoría de empresas ahora ya lo ubican en su sitio y en algunos sitios especializados. Para que ustedes en su momento se vayan adentrando más en lo que es el contenido de un informe anual, en nuestra actividad proyecto que está incluido en la ponderación del curso, vamos a desarrollar dos actividades. La primera, que está incluida en esta unidad, es que ustedes capturen un juego de estados financieros de una empresa que ustedes se propongan, los lean y les den una mirada inicial, y eso lo vuelquen en un resumen ejecutivo, que las instrucciones están dadas como parte del material de esta unidad. Y en la siguiente unidad vamos a desarrollar una segunda actividad también basada en este informe anual. En términos generales, la legislación financiera pretende proteger a los inversionistas. Aún con la legislación que está emitida en todos los países del mundo, pues a cada cuando se dan sorpresas y surgen algunas crisis financieras originadas en algunos casos por fraudes. En Estados Unidos pues han habido N fraudes en la historia, y uno de los fraudes quizás más voluminosos recientemente es un fraude que se dio en el año 2002 de una serie de empresas como Enron, que pues causaron realmente una crisis fuerte en Estados Unidos. A raíz de este fraude, dos legisladores americanos propusieron una ley al Congreso, que es la ley Sarbanes-Oxley, y esta ley pues se emitió en julio del 2002. La ley es bastante antigua, pero sí tiene puntos bien interesantes que protegen a los inversionistas. En el material que les estamos dejando tanto en el contenido de la unidad como en este material de apoyo, básicamente les dejamos los diferentes títulos que integran la ley. Son 11 títulos con detalles muy importantes, y algunos
aspectos que esta normativa ha influenciado en las empresas, como la creación de comités de auditoría, creación en Estados Unidos de un órgano supervisor de los despachos de auditoría, asignar responsabilidades de control a los integrantes del Consejo de Administración. También esta ley fortalece bastante la función de auditoría externa y finalmente esta legislación sí ya le asigna más responsabilidades tanto al CEO como al CFO sobre, principalmente sobre lo que son los estados financieros. Para finalizar esta unidad de apoyo número 6, les indicamos que en anexo 6.1 del material incluimos un detalle de algunas de las fuentes de consulta que utilizamos para armar el material de esta unidad. Y como anexo 6.2 también les estamos dejando una plantilla de una empresa chilena que también les bajo NIF, que les puede servir para que en su momento ustedes puedan generar estados financieros ya más con un criterio de la vida real que como lo que hemos visto en clase.